hablar ahora de sangre. Ustedes tuvieron fisiología, ¿cierto?, de sangre, así que hay varias cositas que deberían responder de manera sencilla. Primero que todo, ¿cuál es el componente más abundante de la sangre? El agua, pero ¿cómo se ve representado eso? Plasma, ¿qué porcentaje aproximadamente? Cerca del 55%, ¿cierto? ¿Qué porcentaje representan los eritrocitos? Normalmente va a depender del género y de la edad de ciertas condiciones. Cerca del 45%, ahora, depende un poco también del género. Recuerden que los varones tienen más porcentaje de eritrocitos que las damas. Y no es que los varones sea superior, por si acaso, una vez lo escuché en un comentario, ¿cierto?, en una clase y no hablen tonteras. El varón, por efecto de la testosterona, tiene que aumentar la masa muscular, y por efecto de la testosterona aumenta la producción de eritrocitos para mantener esa masa muscular. Eso es todo. ¿Okay? La mujer no. Y además la mujer tiene que por un periodo de tiempo perder sangre, te lo sabes muy bien, y además son mucho más propensas a tener cierta anemia, entre otras condiciones. Entonces, normalmente el hematocrito en la mujer es un poquito más bajito, ¿ya? Ojo, no se olviden del concepto que estoy mencionando, hematocrito. ¿Hay alguien que no recuerde cómo se definía hematocrito? Anote, 2 puntos. Hematocrito, porcentaje de eritrocitos presentes en una muestra de sangre. ¿Ya? Sí, porcentaje de eritrocitos presentes en una muestra de sangre. ¿Y cómo se obtiene ese porcentaje? Rapidito lo explicamos. Rapidito. De manera rápida se explica. La dejemos de lado el labio. Cuando tú tomas, ustedes alguna vez se han hecho un examen de sangre, asumo, ¿cierto? ¿Le han dicho su porcentaje o su hematocrito? Ya, les cuento. Muchas veces en las fotos de los libros sale un tubo, ¿cierto?, de ensayo, y la verdad es que no se utilizan capilares. ¿Ya? Entonces tú tomas la muestra, pones el capilar por capilaridad, ¿cierto? Sube la sangre y después tú lo metes en una centrífuga así chiquita. Todos los capilares, los centrifugas, y finalmente termina, voy a agrandarla, en un capilar así. Y lo que haces tú es simplemente medir la distancia total de la muestra, de mi 100%, y después, como centrifugaste, todos los eritrocitos se fueron a la parte inferior del capilar, toda la zona representada por los eritrocitos sería, ¿cierto?, una distancia en la cual yo digo, ok, ese es mi porcentaje X y lo calculo con una regla 3 simple. ¿Ok? Así se obtiene, por si acaso, el hematocrito. ¿Ah? Sencillo, rápido, no es para nada complejo. ¿Ya? Se pueden utilizar algunas técnicas un poquito más, ¿cierto?, rebuscadas, sí, pero hay que tener plata y un laboratorio que es más caro. Normalmente eso se hace, ¿cierto?, de manera bien rápida. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a estudiar hoy día? Vamos a estudiar anemias, vamos a estudiar problemas con los glóbulos blancos, ¿cierto? Estamos hablando de leucemias, y vamos, si el tiempo, no creo que no alcance el tiempo, vamos a hablar de los problemas de la coagulación. Entonces, mi recomendación para esta parte de la materia es que se dirijan al ROMS de fisiopatología. ¿Ok? Está en el Drive, está en castellano, ¿ya? Es muy buena calidad. ¿Por qué? Porque el ROMS hace lo siguiente, que es muy bonito. Dice, te voy a enseñar todo esto, pero primero veamos un capítulo de sangre, ¿cierto?, para que recuerde algunas cositas. ¿Ok? Ahora, si lo quieres hacer con el PORT, también hace la misma pega. Te va a hablar de problemas de sangre, pero dice, ya, pero hagamos un pequeño, ¿cierto?, apartado de fisiología de la sangre, coagulación y todo, para que vaya recordando. Así que si usted tiene la mala costumbre, porque es una mala costumbre, es simplemente quedarse con lo que se dice en sala, o lo que está en la diapo, y no leer un libro, si usted leyera el libro y repasaría la fisiología, y tendría mucha más ventaja para la prueba. ¿Estamos, chicos? Sí. Perfecto. Yo le voy a entregar los libros, le entrego las herramientas, ustedes verán si las ocupan. Ya. Entonces acá está lo que habíamos conversado, ¿cierto? El hematocrito. Recordar que la sangre está constituida, vamos a agrandar, porque son muchas cositas que no se ven bien. La sangre, ¿cierto?, constituida por un gran número de elementos, y acá viene un punto importantísimo. Menos del 1%, porque si se dan cuenta dijimos 55% aproximadamente plasma, 45% aproximadamente eritrocitos. ¿Y dónde están los glóbulos blancos? Ahí están los glóbulos blancos, cerca de, por debajo del 1%, leucocitos, plaquetas. ¿Ok? Pues eso es tan complicado. Yo también tuve que trabajar en algún momento cuando trabajé en la facultad de farmacia, cuando estaba en el pregrado, haciendo investigación, obtener leucocitos, porque es muy poquito. ¿Ya? Y a los profes les encantaba, porque como uno era de pregrado, te sacaban sangre como querías. Ahí tenía todos los brazos agujereados, parecía drogadicto.
Entonces, sí, porque teníamos que hacer trabajos para los pósteres. Y está en contratiempo. Y era nuestro tiempo, insisto. Era nuestro tiempo. Entonces dice, de programa, perfecto, venga. Lo ponemos como coautor, pero póngalo así. Así que ahí tenemos, ¿cierto?, los leucocitos. Y esto es un punto importante, ¿ah? Porque resulta que cuando yo tengo un problema como leucemia, ¿qué va a pasar con esta fracción? ¿Qué pasa con esa fracción? Empieza a aumentar. Y tú lo puedes ver. Tú haces el análisis, tú puedes centrifugarla, ¿cierto? La muestra de sangre, tú puedes ver, ¿cierto?, ese halo. En un sujeto sano, ese se ve como un halo, delgadito, ¿cierto?, medio blanquecino, que representa los leucocitos. Un sujeto con leucemia se ve clara la diferencia. ¿Ya? Aparte de eso, ¿cierto?, los eritrocitos que les dije que son los más abundantes, la importancia de los eritrocitos es que estos contienen la hemoglobina, ¿cierto? Acá voy a indagar un poquito, me gusta hacer cierto bosquilla. ¿Qué tanto le hablaron ustedes de la hemoglobina en fisiología? ¿Cuántas unidades tiene la hemoglobina? ¿Cuáles son? En un adulto. 2 alfa y 2 beta. ¿Y en el feto? Eres pilla porque estás mirando, ¿cierto? Sí, pues ¿y en los fetos? 2 alfa y 2 gamma. Y usted dirá, profe, ¿por qué hay diferencia con los fetos? Porque la hemoglobina fetal tiene más afinidad por el oxígeno. Porque tú le robas el oxígeno a tu madre, como un parásito, por ser así. ¿Ok? Entonces tenemos una hemoglobina que tiene más afinidad por el oxígeno. Ojo con eso, ¿ya? Y nunca olvidarse que cada subunidad tiene un anillo porfirínico con un átomo de hierro en estado oxidativo. ¿Qué estado oxidativo tiene que tener ese hierro? Hierro 2 más, ¿cierto? ¿Por qué? Si fuese hierro 3 más, ¿cómo se llamaría la hemoglobina? Metahemoglobina. Y usted dirá, profe, ¿y eso para qué me sirve a mí? Porque quiero que se ponga a buscar información. ¿Quieren escuchar la historia de una familia de hombres azules y mujeres azules? Me gustó esa cara. ¿Qué? Si te pones a buscar y te aparece un tipo con barba que parece el papá pitufo, no, ese tipo se intoxicó con plata. No es eso, por si acaso. La gente que tiene metahemoglobinemia, mucha metahemoglobina en la sangre, disculpe, ¿cierto?, tienen problemas porque la piel se torna azul porque esta hemoglobina es muy afín por el oxígeno, no lo libera. ¿Me siguen? Entonces es interesante, históricamente, y esto obviamente, ¿adivinen dónde pasó este problema con la gente que tenía esta coloración? En Estados Unidos, porque había pueblitos perdidos en las montañas donde había mucha endogamia. Entonces varias generaciones nunca les contaron, con las primas no, con las hermanas no, ¿cierto? Entonces, la historia es súper entretenida porque llegaron de urgencia, porque en un embarazo hubo un problema, y la gente del hospital vio que se bajó un hombre azul con una mujer azul que estaba embarazada. Y que tuvieron una guagua azul. Ay, ya pego al tiro y empezaron a todos los escuchar. Así que busquen. Ya, sigamos. Acá están los porcentajes que yo te comento, ¿cierto?, como valores de referencia. Como les decía, el hematocrito del varón tiende a ser más alto. La explicación ya la di. Nunca se olviden. ¿Quién es el responsable de que el varón tenga más testosterona, más hematocrito que la mujer? Ya lo dije, ¿cierto? Es que producen testosterona, ¿ya? En el caso de las damas no, tiende a ser menor, y por eso es que en el caso de las damas siempre hay que estar recurrentemente dando una miradita si es que está con mucho sueño, esperando el golpe. No se cae. ¿Cierto? Tiene mucho sueño, está con mucho cansancio, la mujer normalmente puede desarrollar anemia, hay que estar atento ahí, ¿ok? Así que mucho ojo con eso. Y una forma de saberlo rápido es un simple test en la manito o en el dedo. ¿Lo sabían? Y al final de la clase el que quiera viene y le hago el test. Es cortito. Es súper sencillo. Ya, sigamos. O sea, hay que hacer un examen de sangre, no va a estar de grupo acá, pero se puede. Ya, y la gracia, como les dije, es que transporta oxígeno junto con el hierro normal, ¿cierto? Y por lo tanto necesitamos tener una cantidad de hierro normal en sangre. Esto es importante porque si yo tengo una baja ingesta de hierro, obviamente mi hiperemia, ¿cierto?, la cantidad de hierro en sangre va a ser baja. Entonces yo tengo que estar dentro de este rango. ¿Ok? Ahora, ¿tú puedes reservar hierro? Por supuesto, en el hígado. ¿Ya? Puedes reservar cantidad suficiente de hierro, pero si tú tienes una ingesta muy baja, obviamente va a empezar a tener cierto déficit. ¿Dónde encontramos hierro normalmente? ¿Ok? ¿Dónde más? Carnes rojas. Por eso es que es muy común, por ese caso dijo carne roja la compañera y la compañera dijo legumbre, bien las dos, ¿cierto? Pero no todo el mundo come todo el rato legumbre, aunque hay mucha gente ahora que está yéndose por ese lado. Pero hay mucha gente que deja de comer carne y empiezan a desarrollar anemia, ¿cierto? Porque tienen problemas con el hierro. Ojo con eso. Ojo, la carne tiene otras cositas más importantes, lo vamos a ir viendo.
Y la hemoglobina, que tiene que estar ubicada en una cierta cantidad normal, que también va a ir variando en caso del varón o la dama, por las mismas razones. Y obviamente la hemoglobina es una proteína. Tengo que tener también cierta buena ingesta de proteínas para poder tener hemoglobina suficiente. ¿Ok? O sea, ¿puedo tener anemia por no comer proteínas específicamente? Sí, por si acaso. Cuando tú te haces un examen de sangre, tú te encuentras con datos ciertos sencillos. Por ejemplo, te encuentras con el análisis de la serie roja, que serían ciertos los eritrocitos. Te cuentas cuántos eritrocitos hay por unidad de volumen, ¿cierto? Siempre se agradece mucho que en algunos laboratorios ponen los rangos, ¿cierto?, aceptados, solamente en adultos. En el caso de los niños normalmente no ponen los datos. ¿Ya? En el caso de infantes hay que tener cierto ojo y ser cuidadoso con esos los rangos de referencia. ¿Ya? El hematocrito, si se dan cuenta, viene en 36. Te dice que está en el rango inferior. ¿Usted podría quedarse tranquilo con ese hematocrito? ¿Cómo? Tiene 36, está en el rango inferior. ¿Se quedaría tranquilo con ese hematocrito? ¿Cierto? Ahora, ¿varón o mujer? ¿Qué creen ustedes? ¿Cierto? Entonces, eso quiere decir que acá habría que echarle un ojito a qué está pasando. Normalmente, si yo tengo un hematocrito que está un poquito bajo, ¿ya? Y veo que los niveles de hemoglobina, miren cómo está la hemoglobina. Está baja y digo, hay que revisar acá porque algo está pasando. Entonces, echo mano a otros exámenes, que son el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, el contenido, ¿cierto?, de hemoglobina corpuscular media y, acá está indicado el nombre que siempre se me olvida, ancho de distribución de los eritrocitos, el RDW, que no se ocupa mucho, pero también se agrega hoy en día. Los primeros tres son los que más se utilizan. Entonces, ¿en qué consiste esto? Miren, lo voy a explicar. Si yo analizo el BCM, me está indicando el tamaño del eritrocito. Entonces yo podría tener una anemia con eritrocitos chiquititos. Por lo tanto se llama anemia microcítica. Anote por si acaso. Anemia microcítica. Porque son eritrocitos chiquititos. Puede ser coherente porque el sujeto quizás no consume hierro, no tiene como producir suficiente hemoglobina, las células serán chiquititas. ¿Ya? ¿Anemia micro cuál? Microcítica. ¿Ya? Podría tener una anemia en donde yo veo que mis eritrocitos son así, una cuestión grande, en el campo visual se ven grandes, ¿cierto?, en el microscopio. Entonces digo que es una anemia macrocítica. Menos recurrente, pero sí se puede generar. Profesor, Diga. ¿qué tan recomendable es tomar suplementos en caso de anemia? Es súper recomendable, a no ser que tú haya sido porque tú decidiste no comer carne, por ejemplo. ¿Ya? Entonces yo siempre le decía, de hecho cuando yo estaba trabajando en el doctorado, me acuerdo que había una colega que siempre andaba con problemas y tenía problemas de peso, entonces buscaba muchas formas hasta que encontró que cierto dejaba de comer algunas cosas y mejoraba bastante su peso. Nunca quiso hacer ejercicio, pero mejor. Entonces dejó de comer proteína un tiempo y empezó a andar con sueño. Yo llegaba todos los días a las 8 de la mañana al laboratorio y siempre la veía cierto tipín 9, llegaba como arrastrando las cosas, así. Entonces dije, ya, pues, no, que no quiero comer carne, y después empezó con la onda de que, no es la onda, sino que el pensamiento del maltrato animal, y está bien, era su cuento. Pero el problema es que no tomaba con suplemento. Entonces, si no tomas suplemento, ¿de dónde sacan los requerimientos para generar eritrocitos? Pero el cuerpo absorbe de igual forma que si uno consume... Es que va a depender. Si tú tomas un suplemento, viene con todos los coayudantes para que sea absorbido con facilidad. Ahora, si yo quisiera consumir hierro, por ejemplo, de legumbres, puedo mejorar las condiciones de absorción consumiendo cítricos, porque la acidez ayuda a que el hierro se pueda absorber con mayor facilidad. ¿Me explico? Entonces, son otras cosas. O si como, déjame terminar. O si como legumbres, complementándolo con algún cereal para tener la proteína completa. Todos los aminoácidos suficientes para poder tener proteína completa. ¿Ya? Dígame, siempre, disculpa que te corte la inspiración. Siempre, si usted quiere dejar de comer algo, por la razón que sea, ideología, lo que sea, vaya primero a una nutricionista. ¿Ya? Dime. Con el tema de los suplementos de hierro, una persona que esté perdiendo sangre constantemente, ¿es recomendable que...? Es que una persona que está con una hemorragia, pero estaba hablando, por ejemplo, tiene un flujo... Es que está con tuvo una operación, está con sonda y la orina sale con sangre, entonces... Pero es que hay que tener cuidado porque la presencia de hematuria tiene que ser analizada para ver si es una hematuria ¿cierto? Compleja o simplemente una hematuria que podría ser transitoria. ¿Hace cuánto fue la cirugía? ¿Vamos a ver cuánto tiempo? ¿Una cirugía a nivel renal? A la vejiga. ¿A nivel renal? ¿Cierto? Ya. Sí puede esperar que haya hematuria.
pero pero ahí está el otro problema. La complicación es crónica y la diabetes tiene una baja capacidad de civilización. Sí, pero sería recomendable como que ya, porque le han hecho muchas transfusiones de sangre porque se descompensa, la llevan al hospital y dicen que tiene anemia. Pero... O sea, yo no creo que sea necesario recurrir a algún suplemento. Sería controlar muy bien la dieta. Para que sea mucho más... Ahora, esa persona come de todo. Es que justamente mi tía que tiene cáncer, entonces con el estímulo vomita, no quiere comer. Hay una mezcla. Ya, conversemos al final de la cosa que te comenté. Ya, sigamos chicos. Disculpen, estábamos conversando acá. El otro factor es, ¿cierto?, la hemoglobina corporal media. Ojo, ¿qué me dice a mí la hemoglobina corporal media? ¿Cuánta hemoglobina hay por un eritrocito? Mientras más o menor hemoglobina haya, el eritrocito es más rojito o más pálido. ¿Me siguen? Entonces yo lo puedo, ustedes no van a hacer estos trabajos porque el químico farmacéutico no se mete en esa área del laboratorio, ¿ya? Pero tú ves el eritrocito que debería verse, miren, la imagen que yo les mostré acá, ¿cierto? Un eritrocito normal se ve bien ahí, miren. Bueno, quizás está un poco sobreexpuesto, pero era porque queríamos ver mejor la atención de la célula, pero mira, un eritrocito normal. Pero si yo tengo una cantidad de hemoglobina baja, voy a tener una anemia que sea hipocrómica. Baja coloración del eritrocito, se ven eritrocitos pálidos. ¿Me siguen? Ahora, ¿podría tener un cuadro donde se vea hipercrómico? Sí, pero obviamente no necesariamente va a ser una anemia. ¿Ya? Podría haber ciertos eritrocitos con una cantidad elevada. ¿Cuándo podría tener una condición hipercrómica? Pucha, me fui y me mudé a un lugar, no sé, me mudé a San Pedro de la Paz, o sea, San Pedro de Atacama, Calama, ¿cierto? Lugares muy altos. Entonces ahí tengo que aumentar la producción de hemoglobina y entonces, ¿okay? Pero es una respuesta compensatoria. Entonces ahí viene lo interesante de esto. Veamos, ¿cómo tendrá ella? Por ejemplo, sabemos que tiene una anemia o está dentro del rango de lo que podríamos ya considerar como una anemia. ¿Cómo está el BCM? ¿Podríamos decir que es hiper, o sea que es hipo, macrocítica o microcítica? Yo diría que... ¿Quién dijo eso? Normocit, bien, ¿cierto? Tiene un tamaño normal. Es una buena forma, ¿cierto? Y se me ofrece detalle. Gracias por recordar. ¿Ya? Dime. O sea, te di un ejemplo un poquito más exagerado, pero claro, si tú estás en una zona muy alta, tu producción de hemoglobina y de eritrocitos principalmente va a desarrollar. Eso es normal. Es normal porque hay una aclimatación para poder transportar los oxígeno. ¿Ya? Ya, sigamos. Entonces, ¿podríamos decir que hay problemas con el volumen del eritrocito? No. ¿Cómo está la hemoglobina? Al límite inferior, cercano al límite inferior. Por lo tanto, veríamos eritrocitos que son levemente, ¿cierto?, pálidos. ¿Ok? Ya, ¿qué pasa con el contenido de hemoglobina corporal media? ¿Cierto? Y también ¿está cuánto? Está relativamente bajo. ¿Cierto? Entonces eso quiere decir que también podríamos ver que el volumen total de coloración, veríamos que los eritrocitos son relativamente, ¿cierto?, más paliduchos como volumen total. Y el ancho de distribución de eritrocitos, ¿cierto?, que te habla de qué tan variado puede ser el tamaño y volumen, te dice que tiene un porcentaje de un 15.3, que estaría un poquitito más elevado. Eso quiere decir que los eritrocitos presentan una variación un poquito más grande de lo normal. Algunos son más pequeños, otros son mucho más grandes, ¿entiendes? Se pueden ver algunas variaciones. Ya, normalmente aquí le damos mucho énfasis y en la prueba, yo si me dicen que lo cambiemos, lo voy a decir, ya, le di énfasis a todos los chicos. Vamos a darle énfasis a esto, ¿cierto? Y obviamente esto, ¿ya? Este es más que todo como un dato adicional, ¿ya? Ya, ¿cómo se ve la anemia? Ya se lo había dicho. Yo hago mi centrifugación, tengo mi sobrenadante que es mi plasma, tengo, ¿cierto?, todo lo que correspondería a la columna de eritrocitos, y si tuviese una anemia yo vería que claramente el porcentaje o masa total de eritrocitos es menor. ¿Okay? Ahora, razones pueden haber varias, ya lo dije. Entonces, ¿cuál es el problema de tener una anemia? Mi capacidad de transporte de oxígeno obviamente va a estar disminuida. ¿Cómo se encuentra un sujeto que tiene anemia? ¿Quién de acá ha tenido anemia? ¿Cómo fácil? ¿No tiene alguna condición particular? Sí, porque no como una fila de alumnos. Se diagnostica con los valores del hematocrito, que ya les expliqué el porcentaje, ¿cierto? Y los niveles de hemoglobina que deben estar disminuidos, ¿ya?
Entonces, nuestra producción de eritrocitos es bastante eficiente porque nosotros normalmente regeneramos el 1% por día. O sea, es harto. ¿Cuánto es el tiempo de vida media de un eritrocito en circulación, chicos? Es oficio. 120 días aproximadamente, 4 meses. ¿Ok? Anótelo, esto es importante. ¿Por qué va a ser importante? Porque después más adelante vamos a hablar de diabetes y te voy a hablar de la hemoglobina glicosilada, que te permite ver qué pasó con la glicemia hasta casi 4 meses. ¿Ok? Tiempo de vida medio del eritrocito, 120 días aproximadamente, ¿cierto? Bordeando los 4 meses. ¿Ok? 3 por 4, 12, 120 días. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas? Y miren por favor la cantidad de causas que pueden llevar a la anemia. Pérdida de sangre es la clásica. Sabemos que porque yo tengo una hemorragia, estoy perdiendo sangre y eso obviamente va a llevar a que sea más difícil poder mantener todas las funciones de transporte de oxígeno. Pero acá hay un punto interesante, que ocurre mucho en las personas de la tercera edad. Ojo que tengan presente esto. Y yo necesariamente podría tener un paciente con anemia, pero no le veo sangrado. Y normalmente, ¿qué es lo que se le pide al paciente? Un test de deposiciones. Porque nosotros a veces podemos tener cuadros de hemorragia en el tracto digestivo y no se logran ver a simple vista, o el sujeto no tiene la costumbre de revisar lo que está excretando. ¿Okay? Yo siempre digo a mi estudiante, revise lo que excreta. Tu cuerpo te va a avisar antes de que empieces a sentirte mal, por si acaso. Cuando hay sangre en las deposiciones tiene un nombre ese signo, se llama melena. ¿Ya? Entonces, si te pongo un caso clínico y el paciente presenta melena, no estoy hablando del pelo, estoy hablando de que tenía sangre en la deposición. ¿Ok? Normalmente la sangre viene levemente digerida, por lo tanto la deposición tiene una coloración, cuando te digo respeto y espero que no le guste tanto la prieta, pero parece un poco la prieta. ¿Ya? Eso quiere decir, ¿cierto? Melena. Se ve mejor al microscopio, por si acaso. ¿A quién le gusta la prieta? ¿A todos? Ok, ya, bueno. No le hagan esto. ¿Ya? Pero como sea, obviamente, ¿cierto? Va a estar dado por una pérdida de sangre. En algunos casos, ¿cierto? Agudas son las pérdidas de sangre, pero también tenemos casos crónicos, que normalmente es porque yo tengo un problema en el consumo de algún cierto nutriente, en el caso del hierro, por ejemplo, ahí se llamaría anemia ferropénica, me falta hierro, o porque, ¿cierto? Necesariamente, producto de esa falta de hierro, no necesito tener un sangrado propiamente tal, pero igual tengo anemia. ¿Ya? Otra posibilidad es que tenga un aumento en la destrucción de eritrocitos, cuadros de hemólisis. ¿Ya? Y acá aparece una idea interesante. Hay una lista grande, pero como por el tiempo que nos apremia, me voy con este. Hemólisis mediada por anticuerpos o por traumatismo mecánico. ¿Cuándo yo podría tener hemólisis por anticuerpos siendo adulto? Caso clínico real. Varón, 68 años. Le hicieron una cirugía para tripar la próstata, ¿cierto? Y el sujeto cuando llegó, es chistoso, ahora que está ya pasó ya, le preguntaron le preguntó, ¿cierto? al cirujano, oiga, ¿cómo estuvo la cirugía? No, la cirugía estuvo perfecta. Te pusimos 3 litros de sangre, no, pero estuvo bien. Sí, ¿por qué? No, ahora que era necesario, porque perdiste un poquito de sangre. Tenía un poco de hipertensión y no tuvieron tanto cuidado con el control. Recuerden, yo no le hago cirugía a un paciente con hipertensión. Y le dieron 3 unidades de... Fue con otro médico porque dijo, no, acá algo raro está pasando porque se sentía mal, tenía problemas en el hígado, ¿cierto? Estaba empezando a generar ictericia. Y resulta que cuando le hicieron la tipificación, él era. Por lo tanto, yo puedo tener hemólisis por maltransfusión. Recuerden, si yo soy RH negativo y me dan eritrocito de RH positivo, se genera el cuadro hemolítico tardío, que puede durar hasta un mes, hasta que empiezan a aparecer los síntomas. Empieza a acumular el eritrocito que se va muriendo, se empieza a generar cierta acumulación en el hígado, en el vaso, y empieza a producir cierta ictericia, entre otras cosas. Escucha, tengo muchas ganas de seguir hablando, pero se me acaba el tiempo. Dígame. ¿El positivo no puede recibir el negativo? ¿Y así mismo el negativo no puede recibir el positivo? Al revés, el positivo puede recibir el negativo, pero el negativo jamás puede recibir el positivo. A ver. Me dejaste medio asustado, ¿eh? Una pregunta. No, está bien. Ah, no, sí, era... Está bien. Esa es la cierta forma. En cambio, el RH positivo solamente le puede dar al RH positivo. ¿Ya? Ya, muchachos, no hay más tiempo, así que vamos a tener que continuar la próxima clase. Ya está, súper entretenido.
¿Ya? ¿Ah? Que está más buena la cosa. Sí, así que seguimos después. Ya, nos vemos. Vamos.